presentarme así un poco más directamente. Gracias por tu presentación. No extrañéis mi mezcla de español con acento portugués, porque a pesar de ser gallego, de vivir en España, viví la mayor parte de mi vida en Brasil, viví en Sao Paulo. Cuando era muy joven quería ser jesuita, aquel ideal de trabajar en Latinoamérica, me vine. No llegué se dice la carrera, no llegué al fin, pero me quedé en la educación, me quedé en Latinoamérica. Primero como estudiante de maestría y doctorado, y después como profesor, siempre trabajando a partir de la relación con el alumno, algunas dimensiones de comunicación, de afectividad y también de uso de tecnologías. Son varios aspectos que fui trabajando durante mi carrera. Hace tiempo que pienso en la educación como la cantidad de posibilidades que se nos ofrecen y cómo es una cosa que me llama mucho la atención, cómo nos cuesta cambiar. Entonces, antes de enseñaros un poco lo que tengo en esa página, yo recuerdo que en el año 88-89, con un compañero de mi departamento de comunicación llamado Frederick Lito, creamos un proyecto de investigación, un grupo de investigación con nuestros alumnos de maestría y doctorado, que se llamaba, en portugués, Escola do Futuro o Escuela del Futuro. Y recuerdo que fue mi primer contacto con Internet. Era una Internet mucho más sencilla, no había Internet fuera de las universidades públicas, y ahí ya empezábamos a investigar cómo sería la educación en el año 2000. Pensábamos así como muy lejos, 2010. Ya estamos muy lejos de 2000, estamos en 2010, y ya imaginábamos hace 20, 22 años que la educación estuviese mucho más centrada en el alumno, que el currículo fuese más flexible, que cada uno pudiese compartir, aprender juntos. Esas ideas que hoy parecen tan banales, pero la verdad en la práctica aún no las realizamos. Entonces hay algo por lo que empiezo mi coloquio con vosotros, una charla. No es una aula magna, es un coloquio de compañeros que discutieron algunos asuntos, que trabajan con algunas metodologías innovadoras. ¿Por qué nos angustiamos tanto? Hacemos un esfuerzo tan grande y parece que las cosas no cambian. Es un poco el punto de partida. Entonces yo digo eso, hace por lo menos 20 años que visualizo, veo una cantidad de posibilidades que en la práctica van mucho más despacio. La enseñanza tradicional está vamos a decir, la médula de la sociedad. Todos, padres, hijos, alumnos, profesores, gestores, todos fuimos educados durante muchos años, durante muchas décadas, durante algunos siglos, de forma semejante. Y al oír las experiencias, los proyectos que desarrolláis, nos damos cuenta de que son parciales, se quiere decir. Lo que traéis aquí a este congreso no es la mayoría, la mayor parte de la realidad. Son casi como que excepciones. La mayor parte de la universidad es burocrática, es conservadora, repite, y eso nos desafía. ¿Cómo conciliar prácticas innovadoras con una estructura organizada altamente impermeable al cambio?
Ese es un poco un desafío, es yo creo que si diese esta conferencia hace 10 o 20 años sería mucho más optimista. Yo hoy tengo esperanza, trabajo con la innovación, trabajo con la educación a distancia, en fin, tengo muchos proyectos interesantes, pero tengo también una visión muy realista de que es muy difícil cambiar la educación. Algunas cosas las encontraréis está en una página en portugués, algunas cosas hay en español, que es educación humanista innovadora, trabajando un poco algunas de estas dimensiones de la comunicación personal, de la educación, trabajando dimensiones desde la afectividad, la educación en tiempos de Twitter, leer en medio del caos, es decir, cómo leer e interpretar en ese caos informativo, cambios de los profesionales en estructuras educacionales complejas, es decir, cómo cada uno de nosotros como profesional de la educación actúa en estructuras que son cada vez más complejas. Y un aspecto que quiero frisar y que no vi muy, por lo menos en lo que pude participar, no estuve todo el tiempo, el primer día no pude estar con vosotros, es la distancia y la enseñanza, vamos a decir, presencial cada vez más próxima. Es un aspecto que voy a trabajar más y que creo que podemos, cuando hablamos de actividades innovadoras, de metodologías innovadoras, tenemos que pensar a veces un poco más de forma integrada estos aspectos de tenemos que quedarnos tanto dentro de una clase, no podemos hacer las cosas de una forma diferente. Y ahí, ¿por qué está tan separada la educación a distancia de la educación presencial? Eso es bueno, no podemos hacerlo de otra forma. No aprenderemos mejor integrando esas dos, vamos a decir, modalidades que hasta ahora caminaron en muchos países por lo menos, y en Brasil con seguridad lo puedo decir, de forma casi que no se comunican, no se hablan. Unos cuidan de una parte, que cuidan de un tipo de educación, otros cuidan de otra, y la verdad, siempre estamos hablando de la misma educación. En fin, algunas cosas que son ya más, por ejemplo, valores aprendiendo y enseñando a ser libres. Entonces, no solamente enseñando a ser profesionales, a ganar la vida, sino a ser libres, y en fin, los desafíos y tal. Hay otros aspectos que son más de tecnologías, y hay desde el vídeo, TV digital, las posibilidades de las redes, la integración de las tecnologías en la escuela, los medios, los nuevos espacios de actuación del educador con las tecnologías. Y este es un aspecto que quería trabajar con vosotros dentro de poco. Es decir, la tecnología no es lo más importante, es un apoyo, lo sabemos, pero la tecnología nos permite hacer algunas cosas hoy que antes era más complicado. Hoy podemos aprender estando juntos y estando conectados, estando cerca físicamente y estando lejos. ¿Y cómo podemos, ese es el gran, tal vez, uno de los retos que tenemos, cómo podemos integrar mejor esos espacios diferentes, el espacio profesional, el espacio de trabajo, el espacio de la vida social, el espacio de la ciudad, el espacio digital y el espacio físico de la clase? Y creo que esta temática no estuvo muy presente en este grupo, en este congreso. Y es un reto para nosotros que trabajamos con la innovación. No podemos contentarnos en hacer cosas diferentes en clase, es muy poco. Los desafíos hoy son mucho mayores. La exigencia de la preparación solo profesional, no vamos a hablar de la educación total, integral, pero
esa exigencia es mucho mayor, y para preparar personas para una sociedad compleja y del conocimiento, solo lo que hacemos dentro de clase, aunque sea por competencias, aunque sea trabajando en grupos, aunque sea con actividades extremadamente así interesantes, no basta. Entonces, este es un primero mensaje. Otra cosa que puedo aportar y puedo discutir con vosotros es cómo podemos hacer una educación a distancia mejor. Aquí es más la experiencia brasileña. Yo hoy soy director de un proyecto grande en Brasil de educación que tiene entre grado y posgrado más de 150.000 alumnos, con varios cursos, varios proyectos, varias formas así de trabajar. Podemos hablar sobre eso un poco más tarde, pero es cómo podemos mejorar, por ejemplo, nuestra educación a distancia, qué modelos existen, modelos educacionales, la evaluación de la enseñanza superior a distancia en Brasil. Es más la experiencia brasileña que puedo traer, donde estoy actuando desde que empezó la enseñanza superior, que Brasil fue muy tarde, fue a final de los años 90, cuando tenemos poco más de una década de enseñanza superior real. Y desde el principio el Ministerio de Educación me convocó para autorizar a las universidades a trabajar con cursos superiores a distancia. Entonces conozco esa realidad de empezar de los varios modelos, de los modelos que son más web, de los modelos que son más en vivo, con aulas en vivo por satélite, los que son por videoaula, en fin, hay varios modelos más complejos, modelos mucho más semipresenciales. En fin, ese es otro campo, yo sé de la educación a distancia, y no hemos hablado mucho aquí de modelos también de pensar de una educación a distancia diferente, que nos ayude a aprender. Estamos enseñando de verdad. Muchos alumnos están en nuestros países, por ejemplo, con la educación en línea. Tenemos los modelos más adecuados para ese tipo de formación. Hay debates aquí sobre estos proyectos muy amplios que podemos hacer. Entonces, en síntesis, yo capté de lo que hablasteis, es la idea del cambio. Hay que cambiar, y nosotros estamos cambiando de forma muy lenta. La universidad, ella va muy rezagada. Hay grupos en el mundo que no creen más en una parte de la universidad. Recuerdo una cosa que vi hace algunos años en Italia, de que los grandes empresarios, los emprendedores italianos, ya no esperaban de la universidad las soluciones para sus necesidades, y que estaban llamando a grupos de investigación, gente un poco más abierta, para que los ayudasen a trabajar formas de actualizar a los líderes empresariales, pero no dentro de procesos formales universitarios, porque decían, la universidad está tan burocrática, está tan distante de nuestra realidad profesional, empresarial, organizacional, que no nos sirve. Es muy triste, y en algunos países una parte de la universidad, incluso en Brasil, está muy lejos de la sociedad. Hay otros proyectos que son más interesantes y avanzados, pero la idea que está en el trasfondo de muchas de nuestras discusiones es que nuestra universidad tiene mucho que avanzar. El gran mote de nuestro encuentro fue discutir prácticas innovadoras. Creo que ese es el
objetivo de lo que estamos haciendo aquí, intercambiando estas prácticas. ¿Qué hacen en nuestros países? ¿Qué hacemos en nuestros países de forma interesante? Permítame así discutir de forma muy directa a partir de algunas preguntas que no sé si nos las hicimos muy claramente, por lo menos muy visiblemente en nuestros debates. La primera que quería, yo me incluyo, no la estoy diciendo a vosotros como alguien que está de fuera. Primero, alguien preguntó, ¿por qué tenemos que ir todos los días a clase para aprender durante 4 o 5 años? Eso solo en la universidad, para empezar, con 10, 14 años que hay antes también, que ya de ir todos los días a clase. Es decir, si nosotros queremos discutir prácticas innovadoras, yo no lo vi, puede ser, hubo muchas cosas en paralelo y entonces yo no puedo decir que no hubo ese debate, pero yo no lo vi así con insistencia de decir como práctica innovadora que refleje este eje fundamental que es: podemos aprender de una forma interesante, semejante o incluso mejor a cómo lo hacemos normalmente, sin estar juntos todo el tiempo. De una u otra forma, porque lo siento hoy en muchas así, situaciones en que nos presionan, principalmente en el campo más de las universidades privadas, particulares, confesionales, las católicas o presbiterianas, en fin, las varias. Muchos preguntan, ¿no podríamos enseñar, organizar el proceso de una forma un poco diferente a cómo lo hacemos? Yo creo que sin discutir esto con profundidad, nuestras prácticas están mejorando dentro de una estructura que no cambia mucho. La universidad tiene que dar un salto donde enseñar y aprender no se resuelva solamente en los encuentros presenciales. No es fácil, como dije, cuesta, es algo que está hace mucho tiempo dentro de nuestra realidad, pero yo creo que no estoy proponiendo vayamos a la educación a distancia, no ese es el problema. Lo que hacemos no podemos mantenerlo de la misma forma en un mundo donde estamos conectados, donde tenemos movilidad a pesar de la desigualdad. Yo sé que hay problemas, ya lo sabemos que en Latinoamérica tenemos una serie de dificultades, de diferencias, en fin. Aún así, estamos preparando a las personas para una sociedad del conocimiento, donde pueden aprender y están aprendiendo formalmente e informalmente, donde aprenden cuando organizamos procesos y cuando no los organizamos. Entonces, esa pregunta es una pregunta importante y que creo que en otro momento podríamos retomarla con más fuerza. Tenemos que organizar esas formas de enseñar y de aprender de menos exigencia de contacto físico. Hay muchos, incluso de ustedes, que dirán, pero no tendremos que hacer eso de una forma tan diferente. Yo digo, si no lo hacemos, nosotros nos quedaremos muy rezagados y otros grupos encontrarán salidas interesantes para aprender. Una otra pregunta que me hago y hago a vosotros en voz alta, entonces es una reflexión en voz alta. ¿Por qué no organizamos todo el proceso
de ayudar a aprender de formas diferentes para realidades diferentes. Es decir, tenemos que tener modelos, aunque sea por competencias, no voy a entrar en la discusión, o sea, tenemos que decir a todos tenéis que seguir ciertos modelos que están de moda en determinados periodos y después cambian, con una sociedad tan compleja, con realidades tan distintas. O sea, aplicamos una especie de molde igual para todos. Estamos aprendiendo y estamos previendo y estamos discutiendo esta diversidad en un nivel que no sea solamente en nivel micro, pero en un nivel macro. Una otra idea inicial es, me preocupa que un docente no se vea como un gestor. Me preocupa que un profesor no se vea un poco más allá de su relación con el alumno, que sé que es fundamental, que piense un poco en lo inmediato y no vea el conjunto, que no encuentre también la cantidad de posibilidades de organizar las mismas cosas de formas diferentes. Le falta a muchos, yo sé que no a vosotros que estáis aquí, pero mirando así el panorama de una parte de nuestros compañeros, le falta lo que llamo la visión estratégica. Ellos piensan mucho de forma un poco cerrada y un poco previsible, cuando hay que pensar de una forma más amplia y pensar a partir del punto de vista de varios actores, de varios participantes. Entonces, la falta de visión estratégica hoy y la falta de entender que son procesos de gestión compleja, enseñar y aprender. Entonces, no es solo hablar o organizar actividades, es pensar en estrategias, es pensar en procesos, es pensar en momentos, es pensar en tiempos, es pensar en espacios. Entonces, estas dimensiones mayores son fundamentales y muchos no las desarrollan. Son competencias fundamentales para poder ser un buen profesional hoy. A partir de estas pequeñas indagaciones iniciales, voy a intentar ampliar algunas de estas ideas. Primero, prácticas. Voy a hablar un poco de prácticas personales, innovadoras personales. Después de prácticas personales un poco más organizacionales o institucionales, así, o de grupos dentro de instituciones y un poco más amplios. Y después entrar en el modelo más presencial y en el modelo más a distancia y entender un poco cómo trabajar eso de una forma más integral. Primero, las prácticas personales innovadoras. Esto es lo fuerte que traéis aquí, lo que he visto aquí, y os felicito, así que sois personas que tenéis garra y traéis contribuciones, son personas que muchas veces en condiciones no ideales realizáis proyectos fantásticos. Entonces las presentaciones que vi así me tocan, porque a veces en realidades que no son, se ve que hay grupos que evolucionan, que parten de una situación y llegan a otra, que cambian así, en su campo de conocimiento, sea en la salud, sea donde sea, hay una serie de cambios que realizan. Entonces, esas prácticas innovadoras personales
Ese es el desafío fundamental que tenemos, es el de enseñar, como algunos dijeron, entre ellos, por ejemplo, Agustín ayer, que la primera práctica de innovación es la que realizas en tu propio proceso de aprender continuamente, en todas las dimensiones, en lo personal, en lo familiar, en lo escolar, en lo social. Esas dimensiones que te llevan a crecer, a ampliar, a realizarte, a evoluir o a evolucionar cada vez más. Y eso es independiente de lo que de las prácticas pedagógicas, la práctica que enseñas cuando entras en contacto con el mundo, de ser una persona que evoluciona, que aprende dentro de las contradicciones, que aprende a partir del contacto con el otro, que aprende a corregir sus equívocos. Es uno de los aspectos más fascinantes que la vida nos ofrece. El aprender en una sociedad compleja, el aprender a trabajar con realidades diferentes, el aprender a revisar formas de sentir, de captar, de analizar, de interpretar, de comunicarse, de producir, de hacer síntesis. Ese es un proceso maravilloso. Yo digo, el gran acicate, el gran aliciente que tengo en la vida es esta posibilidad de, a través del contacto con la gente, con el mundo, poder evolucionar como persona, poder aprender a ser una persona mejor, a trabajar esa dimensión humanista que también la veo, la desarrollo todo el tiempo en un blog, que es esa idea de trabajar todas estas situaciones como algo que te trae vivencias, te trae feelings, te traen insights y te traen datos a partir de todo de estos intercambios. Pero las prácticas innovadoras personales tienen que aparecer inmediatamente antes de las prácticas, de las colectivas, antes de las prácticas organizacionales. Una de las cosas que más me sorprendió negativamente en la universidad, yo trabajo, ahora me jubilé, pero trabajo en la universidad tal vez considerada mejor, por lo menos de América del Sur, la de São Paulo. Yo decía, cuando era estudiante, quiero trabajar en esta universidad, es la mejor. Y cuando empecé a trabajar, yo decía, voy a trabajar con gente muy brillante, que tiene currículos estupendos, que tienen postdoc en grandes universidades, convenios de investigación con grandes grupos. Tal vez la decepción más grande es que hubo, con muchas personas que admiraban por lectura, un shock al conocerlos personalmente. Muchos estaban muy lejos de la imagen que me pasaban intelectualmente. Eran a veces personas mezquinas, eran muchas veces egoístas, envidiosos, egocéntricos, en fin, todo eso. Decía, Dios mío, aprendieron tanto y no aprendieron lo principal, que es a ser gente, a relacionarse, a compartir, a ser humildes para crecer. Y ahí me dije, ¿de qué importa saber tanto si no sabes nada? Entonces la práctica de este aprendizaje personal, de evolucionar en la interacción, pues una interacción que te lleva a
un desafío constante de mejorar y de ser una persona más abierta, más humilde, más humana, más afectiva, más comprometida. Si no hacemos eso, todo lo demás es un poco periférico. Entonces, este compromiso con este papel de ser nuestros pesquisadores de nuestra propia práctica, en el sentido de ser nuestros eternos, esta relación teoría y práctica que hacemos con nuestra vida, con nuestra acción, con nuestro pensamiento, me parece el trabajo más bonito que la vida nos ofrece. Me parece así que nos consigue dar una dimensión fantástica de crecimiento y que los alumnos, al entrar en contacto con nosotros, se dan cuenta de si lo tienes o no lo tienes, si eres una persona que vale la pena entrar en contacto o no, de si vale la pena pasarse un semestre, un año contigo o no. Y a veces pueden decir, bueno, esa persona sabe mucho, pero probablemente se quedarán mucho más entusiasmados con otros que tal vez no sepan tanto, pero se relacionan mejor, interactúan mejor, discuten mejor. Entonces, práctica innovadora es en el sentido de, en una sociedad compleja, donde hay pocas certidumbres, donde tenemos que hacer continuas correcciones de rumbo, es importante no perderse, y es importante así mantener un cierto equilibrio y mantener así una actitud proactiva, emprendedora, positiva, y que nos compruebe así en la relación con los demás una evolución constante. No somos perfectos, somos seres extremadamente contradictorios, pero estamos avanzando y estamos aprendiendo a evolucionar. Entonces, esa práctica del aprendizaje personal, del aprender a partir del contacto, pero que se vuelve a ti, esa práctica, yo le digo que es innovadora, si consigue realmente probar que poco a poco te transformas en alguien con quien vale la pena convivir. Hay otra práctica personal, y es la práctica de trabajar las experiencias y los proyectos posibles de cambio, a veces en una estructura pesada, en una estructura burocrática. Hay muchas universidades, y vosotros lo sabéis, que podéis trabajar, podéis hacer algunas cosas, pero no es importante para mucha gente que cambiéis las cosas. No os verán como algo positivo porque proponéis nuevas direcciones. A veces hay sitios donde incomodáis si proponéis cambios. Y una de las prácticas innovadoras hoy más importantes es hacer lo que hacéis muchas veces al lado de otras situaciones, de otros departamentos, de otros compañeros, de otros grupos que les importa un bledo que seáis innovadores, que ellos ganan lo mismo muchas veces haciendo lo normal. Entonces, práctica innovadora muchas veces se hace un poco en el desierto, muchas veces se hace un poco hasta contra grupos organizados. Yo recuerdo así en la universidad, cuando empecé a dar clases, había un laboratorio, crearon un laboratorio, dijeron que era para investigación y se podía usar también como clase. Al principio era una cosa extraña, un laboratorio conectado a internet. Y yo llevé a los alumnos
de vez en cuando se organizaban algunas actividades y quedábamos en clase para algunos momentos, íbamos en otros días al laboratorio, hacíamos todo un proceso de aprender juntos. Crié esa página, en fin, los textos más importantes los discutíamos y después los resúmenes los colocábamos, las actividades prácticas después eran trabajadas en grupo y también eran colocadas. Y había todo un trabajo de aprender juntos en clase y en ese laboratorio. Es una cosa sencilla, ¿no? Era un uso de ambiente virtual que era una página, no era nada de Moodle, no había recursos tan complejos. Pues esa cosa tan sencilla, a mucha gente le dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué sales de clase y vas al laboratorio? Estás engañando a los alumnos, eso no es enseñar. Entonces durante bastante tiempo, hubo una especie de rechazo así silencioso y a veces un poco irónico de ese tipo de actitud de querer innovar como persona dentro de un grupo más o menos que hacía las cosas de la misma forma. Y recuerdo que hasta había algunos amigos que me decían, pero tú no tienes que trabajar mucho más así, crear una página leyendo mensajes de los alumnos, eso no da más trabajo que dar clase e irte a tu casa. Sí, da más trabajo. Y hacer todo ese planeamiento entre lo que vas a hacer en clase un día, lo que vas a hacer en el ambiente virtual, eso también te toma más tiempo que si preparas las clases normalmente. Sí, te toma más tiempo. Si trabajas más, me decían, ¿cuánto ganas por eso? Yo decía, nada. Entonces me decían, tú eres un tonto, ¿por qué lo haces? Si te gastas más tiempo, el departamento no lo reconoce y no ganas nada más. Yo decía, pero yo siento que estoy aprendiendo, yo siento que los alumnos están aprendiendo. Y yo veía los brillos de los alumnos, cómo aquello era importante y cómo ese salir de clase y hacer otras cosas y volver e integrar procesos era una cosa que me ayudaba y los ayudaba. Ellos me enseñaban y yo los ayudaba también. Entonces ese papel de experimentar, de probar, de ir un poco más allá de lo previsible, trajo así una cantidad de nuevas posibilidades. Poco a poco, ahí después fui hasta la educación a distancia, hasta hoy trabajo con millares y millares de alumnos. Sí, pero eso empezó por pequeñas decisiones de no acomodarse, de hacer las pruebas posibles, hacer los cambios posibles, aunque no siempre el ambiente esté todo integrado dentro de esta dimensión. Entonces, ahí yo hablé de las actividades prácticas personales, hablé de las actividades profesionales prácticas dentro de un contexto de un grupo tradicional o de un grupo convencional o de un grupo que no ve muchas veces que lo que haces vale la pena o que te ponen zancadillas para que no avances. Eso en nuestras universidades tenemos realidades de todo tipo. Entonces, aprender a ser profesionales, innovadores en contextos no innovadores, es uno de los desafíos de muchos profesionales que no pierdan la esperanza dentro de una realidad tan cambiante y tan necesaria. Una otra dimensión que apareció en este encuentro, en este congreso, y que me parece fundamental para hablar de prácticas profesionales innovadoras, principalmente en el nivel profesional personal, es todo el trabajo así que el profesor Marcos Macedo y otros hacen
dando énfasis al papel profesional del profesor como mediador y no como aquel que asume el control del proceso, sino aquel que orienta, que organiza procesos donde el alumno es cada vez más activo y protagonista. Entonces, lo que está por detrás de las prácticas que muchos de vosotros presentaron aquí es la idea de ser más mediadores que transmisores de información. Ese papel mediador de las prácticas del profesor como un profesional que hace ese papel con mucho de orientador, con mucho más garra y fuerza que antes, es fundamental para el cambio lento pero necesario de la universidad. Sin avances significativos en ese papel, y tal vez ahí es donde más tenemos dificultades en asumir en la práctica eso que en la teoría estamos de acuerdo, ese tal vez sea el cambio más difícil que veo yo de las prácticas innovadoras. No hay mucha gente que cambie profundamente su actitud, quiere hablar, quiere centrar todo en sí, quiere controlar todo el proceso, no delega, no orienta, no se queda más quieto. Organizar procesos en que hables menos y orientes más es fundamental para todo este cambio de mentalidad pedagógica de la universidad. Entonces, prácticas innovadoras personales en contextos no siempre ideales y un cambio fundamental del papel en esas prácticas de ser mediador y no transmisor. Hay otras prácticas innovadoras, son más institucionales, son más organizacionales. Hay hoy muchas grupos, y eso también lo enseñaste en este congreso, de grupos que están actuando con proyectos interesantes, innovadores. Por ejemplo, una de las áreas, curiosamente, por lo menos en Brasil, que siempre donde aprendemos más es la área de la salud. Hay medicina, hay proyectos que trabajan de forma integrada varias áreas, por lo menos inicialmente, la relación teoría y práctica, trabajar con problemas, trabajar así. O sea, hay metodologías de mucho más activas que en otros campos. Y creo que esos programas educativos, ellos traen una riqueza para la universidad, pero es increíble que a veces, al lado de un proyecto extremadamente innovador, haya otro que no tiene nada que ver, que es completamente conservador. Por ejemplo, en la Universidad de São Paulo hay por lo menos 24 cursos de ingeniería, por lo menos, departamentos. Hay unos 5 o 6 cursos que tienen todo un proyecto muy interesante en que los alumnos trabajan 4 meses dentro de la universidad y 4 meses en empresas que tienen convenios, y ese currículo entre trabajo y universidad se va alimentando a lo largo de todo el tiempo. Entonces es un proyecto bastante interesante de aprender en la universidad y aprender en la práctica profesional
hacer ese puente todo el tiempo. Las demás ingenierías, las demás que están al lado, están en la misma universidad, ellos desprecian, no quieren saber, no les interesa. Es increíble la universidad, cómo le cuesta aprender y cómo algunos grupos avanzan mucho y otros se quedan y conviven aparentemente en paz. Y es increíble que hay, por ejemplo, yo me gustaría profundizar algunas de las cosas que vi aquí, porque yo tengo la seguridad que algunos proyectos que vosotros presentasteis que eran avanzados están conviviendo al lado con otros que no tienen nada que ver con lo que hacéis. Y es la misma universidad, son los mismos profesores, es el mismo departamento. Entonces estamos participando realmente de programas educativos más avanzados, pero aún nos falta replicar eso, ampliarlo, hacerlo mucho más fuerte, decisivo. Y dejo así ahora por poco tiempo, hay que hacer cambios que no sean solo de grupos, de áreas de conocimiento. Tenemos que pensar en universidades innovadoras. Hay pocas, hay algunas que ya empezaron de una forma diferente, con proyectos, por ejemplo, que no tienen disciplinas, que trabajan la realidad local, que contratan a los profesores dentro de esa visión específica, pero son pocas las universidades que podemos decir que tienen proyectos integrados y amplios innovadores. Bueno, para avanzar así un poco algunas cosas, algunos cambios que creo que son necesarios en la educación ahora presencial y a distancia, en la enseñanza superior y algunos desafíos. Para terminar, yo creo que la educación presencial en todos los currículos y áreas de conocimiento necesitamos avanzar mucho más rápidamente que los modelos blended learning, los modelos híbridos, semipresenciales. En cada curso, cada proyecto, cada área de conocimiento va a definir mejor cuál es ese blended, cuál es esa mezcla, pero es muy caro y es contraproducente y no nos ayuda a aprender más solo hacerlo todo dentro de clase. Entonces, el semipresencial como proyecto de innovación y hacerlo eso de una forma interesante y hacerlo las actividades a distancia como algo que realmente vale la pena, yo creo que ese es un proyecto fundamental. Ese blended tiene algo, tiene una directriz. Me parece que hay que fortalecer cada vez más. El tiempo que pasamos juntos en clase tiene que ser un tiempo muy especial. No podemos perderlo pasando informaciones, explicando cosas. La información hoy la puedes colocar en la web. Los materiales, los vídeos, las orientaciones, puedes hacerlo en la web. Las discusiones primeras, los proyectos de grupo los puedes iniciar en la web. ¿Qué vale la pena hacer en clase? Aprovechar tu experiencia de orientador, de profesor y discutir, presentar, que presenten los resultados, hay si las dudas, orientar, adaptar, ampliar, adaptar a la región. Entonces, esta idea de en clase hacer lo más importante, que es profundizar, y la información colocarla en lo virtual. Entonces, el blended learning no es simplemente para colocar los materiales en la web y continuar haciendo lo mismo en clase. Es para realmente crear una sinergia, una integración, una ampliación de procesos que nos consiga realmente, primero, liberar a los profesores de una carga de tener que repetir una cantidad de cosas idiotas que hacemos durante mucho tiempo y de concentrarnos en lo más noble, que es comprender de forma más profunda y ayudar a los alumnos en un proceso
muy participativo, a ampliar esa visión del mundo a partir del diálogo, de la investigación, de la relación teoría y práctica, etc. Entonces, esas metodologías más activas que se dan en la integración de espacios, sala de aula, ambiente virtual, inserción profesional, inserción en la ciudad, en los ambientes ricos de cada ciudad, ese es el diseño fundamental de una nueva educación presencial. Al mismo tiempo, eso también sirve para la educación a distancia. Y tenemos que discutir la educación a distancia como proyectos fundamentales de innovación, y no simplemente para atender mercado, para preparar personas. Tenemos que pensar en proyectos con actividades también ricas en la educación a distancia. Casi todo lo que vi hablaba mucho más de lo presencial. Yo creo que todas las universidades hoy deberían actuar en educación a distancia. Esa es una opinión mía. Tener proyectos integrados entre el presencial y la distancia, cosa que por lo menos en Brasil la gran mayoría, diría 99%, no lo tienen. El grupo que trabaja a distancia es un grupo, muchas veces no tienen ni siquiera ninguna sinergia con los demás departamentos, a veces está incluso jerárquicamente separada. Creo que hay que tener el mismo proyecto, hay que adaptarlo solo, pero tiene que tener la misma. Por ejemplo, donde estoy yo, un alumno que pasa del presencial para la distancia no tiene que hacer ninguna adaptación, está en el mismo currículum. Hay que crear toda esa integración, sinergia, aprovechar también lo mejor de los cursos a distancia en el presencial, hacer todo un paso para aquí y allá. Y este diseño, yo no lo vi tan bien, no lo vi como discusión de metodologías innovadoras en nuestro seminario. Creo que esto es importante discutirlo más. Hay una especie de prejuicio en muchas universidades con la educación a distancia, que no es para los demás, o es solo la educación profesional, o es solo para la maestría, programas de gestión, muchos no valen la pena, y nos quedamos tan listos como eso, ¿no? Grupos que quieren discutir innovaciones en la educación, metodologías, tienen que pensar en estas formaciones mucho más integradas, con modelos pedagógicos activos entre la distancia y lo presencial. Algunos desafíos para terminar. Tenemos que superar los modelos culturales y educacionales más paternalistas. ¿Qué quiero decir con eso? Aquí estamos más dentro de una cultura latina. El poco contacto que tengo con culturas anglosajónicas me dice que nuestra forma de educar refleja también nuestra educar formalmente, por lo menos hasta donde conozco, no conozco aquí en México, pero no sé si es muy diferente. Refleja un modelo de cultura extremadamente así paternalista, en que nosotros queremos educar dando todo masticado, dando todo pronto, dando todo poco así. Queremos que facilitando la vida del alumno lo aprendemos. Haciendo que el alumno sea dependiente del profesor, eso nos hace avanzar. Yo creo que esos modelos culturales extremadamente paternalistas nos complican nuestro trabajo y mentalmente dificultan el cambio necesario para las metodologías más activas, dejar al alumno buscar su camino, trabajar su autonomía, etc. Otra cosa importante es cómo trabajar todos esos currículos de forma más flexible, equilibrando lo grupal y lo individual, trabajando la individualización, la personalización del currículo, al mismo tiempo manteniendo lo que le da la identidad a un curso.
trabajar un poco lo que tiene que ser común a todos y lo que puede no ser común. A pesar de que hay muchos avances y muchas cosas, aún predominan muchos modelos bastante inflexibles, por lo menos en mi país. Otro desafío que dejo para la investigación de estos grupos es cómo acoplar toda esa movilidad de las redes sociales, del aprender entre pares, entre iguales, del aprender en contextos abiertos, del aprender con herramientas como Twitter, Facebook y todas esas herramientas que muchos educadores les tenemos mucho recelo. Cómo trabajamos con ambientes más formales como Moodle o semejantes, ambientes más controlados, cómo haces una sinergia, una integración, cómo crear herramientas que son importantes para que los alumnos los vean como importantes y al mismo tiempo cómo equilibrar eso con un tipo de proyecto que es un poco más organizado. Cómo combinar lo que puedo prever con lo imprevisible del aprendizaje en red. No es fácil. Donde estoy yo, mi director actual, Anhanguera, era el ex director de Google para Brasil, tiene 37 años, y estamos haciendo así un proyecto con el área de tecnología, de TI, tecnología de información, de juntar ambientes como Moodle y abrirlos para que hay momentos en que todos se irradien y se integren con todas las soluciones más abiertas, que los alumnos también puedan crear sus grupos, traer toda su riqueza para un aspecto, y eso esté dentro de la universidad, y al mismo tiempo yo no pierda la identidad del curso. Si trabajo con una red como Facebook, no puedo tal vez también tener algunos procesos que la universidad me exige de saber si el alumno está estudiando, está aprendiendo, si publicó tal actividad interna. ¿Cómo combinar lo previsible con lo imprevisible? Tal vez sea uno de los desafíos más interesantes y que no tenemos mucha experiencia de usar esos ambientes digitales, esas herramientas de una forma mucho más rica. No se trata de decir soy a favor o contra Facebook, soy a favor o contra blog, sino trabajar todo eso de una forma mucho más rica, equilibrando lo organizado un poco con lo caótico. En fin, y cómo trabajar una educación que salga de la universidad, que la universidad sea realmente un motor de la educación también para la ciudadanía, de la educación de la ciudad, trabajar con la integración con otros organismos como los gobiernos y asociaciones empresariales y ONGs, organizaciones gubernamentales, para trabajar ese concepto de ciudad digital, de integración de servicios, educación informal, educación para grupos, para la salud, para la tercera edad. Es decir, una universidad que se abre para el mundo y no simplemente que certifica. Es un desafío muy grande la universidad que se haga útil, que dialogue con todos, que aprenda a ser flexible, que aprenda con esa práctica y que aprenda en un mundo tan complejo y al mismo tiempo tan fascinante, donde tenemos que reinventarnos como personas, como profesionales y como institución. Eso creo que tenemos un desafío muy grande en nuestro grupo, en apuntar caminos, en hacer experiencias, proyectos concretos, de clases integradas con ambientes virtuales, de redes sociales integradas con ambientes más formales, de trabajos dentro de la universidad con parcerías, con acuerdos con otros grupos. Es un trabajo fascinante. Simplemente tenemos que reinventar la universidad y apoyar la educación básica también para que cambie. Muchas gracias.